Si Lázaro no hubiese muerto, no hubiésemos tenido una historia preliminar de la resurrección de Cristo. Esta es la mejor tipología de la resurrección de Cristo en otra persona. Esta es la mejor tipología de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas cuando nosotros muramos y Él nos resucite. Les quiero invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan a la altura del capítulo 11. Hoy tenemos la gran bendición de llegar a uno de los capítulos que hacen un quiebre en la narrativa del apóstol Juan. Recordemos que cuando el apóstol Juan estaba escribiendo el Evangelio, según muchos eruditos, ya se habían escrito los otros 3 evangelios, por lo cual él estaba tratando de escribir la historia de Jesucristo de una manera cronológica, pero además con una intención muy clara, y es que las personas puedan creer que Jesús es el Señor. Cuando llegamos al capítulo 11, empezamos, como diríamos en nuestro argot latino, ya entramos en la bajadita o en la bajada de lo que será después, unas semanas después, la pasión de Cristo. Ahora, después de este capítulo, que lo vamos a estar considerando por 2 semanas, vamos a entrar en las semanas donde Cristo es llevado y crucificado. Así que este milagro es el milagro que Jesús hace de una manera clara para seguir mostrando su poder, su deidad y su capacidad de poder hacer cualquier cosa en la humanidad. Y hoy vamos a estar viendo los primeros 16 versículos que muestran cómo Cristo podía ser poderoso para resucitar la carne, pero además cómo Él se mueve en medio de la dificultad de los que le aman. Nosotros siempre tenemos esa tendencia a creer que Jesús hace las cosas o debería hacer las cosas como nosotros creemos que debe hacerlas. Sin embargo, vamos a estar viendo cómo esta familia que estaba en la aldea de Betania hicieron un llamado de emergencia, una necesidad que tenían de Cristo para que Él pudiese ayudar porque había alguien en casa enfermo. Seguramente usted, si ha pasado una dificultad, usted siempre tiene presente el 911, el llamado de emergencia que nosotros nunca queremos hacer. Y si usted es tan imaginativo, seguramente usted ha hecho escenarios que no existen. Nosotros tenemos la capacidad de crear desastres que no han acontecido. Y siempre pensamos cómo vamos a actuar en un desastre. Si esto llegase a pasar, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Y en este momento tenemos a Marta y María con una angustia tremenda porque Lázaro había muerto, había enfermado. Así que les quiero invitar al Evangelio de Juan. Vamos a leer los primeros 16 versículos del capítulo 11. Y de esta manera empezamos a desmenuzar qué fue lo que pasó y cómo Cristo actuó en esta circunstancia. El Evangelio de Juan, capítulo 11, dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos:
vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que este día tú nos ayudes a poder comprender el texto y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Padre Santo, te pedimos que tu palabra nos penetre a nuestro corazón y que nosotros podamos vivir siempre confiados de que tú llegarás a tiempo. Gracias, Señor, porque ahora podemos ver tus maravillas y todo lo que tú hiciste por nosotros y podemos confiar en esa cruz que nos ha salvado y nos hace justos delante del Padre. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, al llegar aquí, como ya pudimos leer, notamos cómo hacen un llamado de emergencia a Jesús. Por eso vamos a considerar 4 puntos en este sermón. El primero, el llamado de emergencia. Lo vemos en el versículo 1 y 2. Luego, la respuesta inesperada. Versículo 3, 5 y 6. Luego, el que anda con Cristo nunca tropieza. Y para finalizar, aumentando nuestra fe. Hermanos, en los primeros versículos, del 1 al 2, notamos que la manera en que se describe la aldea de Betania era la aldea conocida por los escogidos de Dios que habitaban en ese lugar. Usted se preguntará, ¿cómo es que la aldea es la aldea de Betania de María y la hermana de Marta? Fíjense bien, hay un autor que se llama Ryle que expresa este mismo amor que el Señor tiene por sus escogidos, que de alguna manera el mismo apóstol Juan es conocido por escribir las cartas de Juan y escribe consecuentemente acerca del amor. Escribe esto y expresa en el versículo 6, en el versículo 5, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjense que este capítulo está escrito como una historia de amor, que nos parece un poco contradictorio, porque cuando Jesús se entera de que Lázaro ha enfermado, Jesús no va de una vez a sanarlo. Dice la palabra que Jesús esperó 2 días más para ir a sanar a Lázaro. La aldea de Betania, fíjense bien, se encontraba en un camino bien largo de donde estaba Jesús. Caminando a pie eran 9 horas sin parar, pero normalmente ellos se tomaban un día entero para poder llegar a Betania. En el versículo 2, el apóstol Pablo hace un spoiler y usted dirá, pero esto no lo vimos. Ya hemos considerado los primeros 10 capítulos. Pero ¿en qué momento María le unge los pies al Señor con perfume y le secó sus cabellos? Dice en el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies. Y esto está escrito de esta manera porque el apóstol Juan estaba haciendo un spoiler, ya que él consideraba al escribir este libro que ya todos conocían la historia. Recordemos
que este libro fue escrito con una intención de enseñar el evangelio a través de los milagros del Señor. Entonces aquí, digamos, una especie de spoiler. El apóstol Juan está escribiendo y dice, esta es María, para que la identifiquen, la que le lavó los pies al Señor Jesucristo. Ahora, este mismo evento lo podemos ver después en el capítulo 12, versículo 8. Y usted lo puede leer cómo María le lava los pies a Jesús y Marta estaba preocupada por todo el evento de la llegada de Jesús, mas no estaba preocupada por el mismo Jesús que estaba ahí, que era el Salvador. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas 10:38 dice, mientras ellos iban de camino, Jesús entró a cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hermanos, estamos viendo aquí un evento y es necesario que lo conozcamos para que podamos entender lo que está pasando aquí. El Señor Jesús, identificando la aldea de Betania como una aldea que habían unos hermanos escogidos por él, reconoce el apóstol Juan que estaba Marta en María y su hermano que estaba enfermo. Ahora, en esta escena que vimos en Lucas 10, el Señor en el versículo 41 le respondió a Marta. Viene y llega el Señor a la casa y Marta está toda desesperada resolviendo cómo se viera todo. Usted, si está casado, usted sabe cómo se ponen las mujeres cuando van a recibir una visita. Y ay de usted, si invita a alguien y no le avisa con tiempo a su esposa, esa mujer se va a poner mal. Y usted la puede ver que ella va a simular que está muy contenta, pero cuando esa visita se vaya de su casa, usted tiene horas de terror. Así que corra con humildad porque ciertamente las mujeres se preocupan mucho por su imagen y eso está bien. Ay de aquellos hombres que no tienen mujer y que todavía no han disfrutado de esa protección que le da su mujer. Andaríamos todos nosotros bien feos. De verdad que andaríamos quizás mal vestidos. Pero las mujeres se ocupan de eso. Eso es parte del carácter de la mujer. De que todo se vea bien, de que todo esté impecable, de que todo en la casa esté en orden y sobre todo, de que la casa se vea bien cuando alguien visita. Imagínense esa escena donde va el Salvador y está agarrando desprovista a Marta. Marta se ocupa de todas las cosas para servir. Y no solamente eso, sino que acusa a María y le dice al Señor, Señor, dile a ella que me ayude. ¿Cómo es posible que mientras yo estoy trabajando, sirviendo para que todo esté bien, ella está lavándote los pies y derramándose delante de ti? Y el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena. Otra versión dice la mejor parte, la cual no le será quitada. En ese momento de estrés, y esto no es una aplicación, no vayan a hacer la aplicación a su esposa, decir, no seas como Marta. No, la mujer hace esto. Pero lo que el texto está diciendo aquí es que María estaba preocupada por adorar al Señor, preocupada por lo que sí es importante. Y usted puede ver cuántos caracteres tenemos en la iglesia de hermanos que sirven mucho y eso le damos gloria a Dios por eso. Eso es parte del evangelio, del crecimiento de la obra. Pero hermanos, la mejor parte es la adoración al Señor. Aquí, cuando el apóstol Juan escribe estos versículos, identifica a María como la que le lavó los pies al Señor. Y Marta, y ahí estaba Marta. Pero María fue la que amó a Cristo. Y después usted puede leer ese texto más adelante y va a notar como
El mismo Judas estaba promoviendo utilizar ese perfume para otra cosa, para venderlo, para dárselo a los pobres de una manera hipócrita, sin pensar de que estaba el Salvador ahí y que María estaba haciendo un acto de adoración poderoso. De esa misma manera, hermanos, en la iglesia tenemos muchos caracteres y muchos dones. No todos somos manos, no todos somos pies. Todos tenemos unos dones específicos para servirle al Señor. Están los que sirven, están los que cantan, están los que predican, están los que enseñan, están los que ordenan. Hay una diversidad de dones. Y esto es una pequeña iglesia que estaba en Betania. Habían 3 caracteres diferentes. Y adivinen qué. Usted no va a conseguir nada de Lázaro. Ni ChatGPT lo va a ayudar con información acerca de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro no tiene ninguna obra que haya hecho en su vida. Y quiero aclarar también. No hagan la aplicación de como Lázaro no hizo nada en su vida, yo no debo hacer nada. Todas esas cosas son buenas porque son parte del Evangelio y de nuestro obrar para la obra de Cristo. Pero de Lázaro no se escribe más nada, de este Lázaro. No se puede confundir con el Lázaro de la parábola. Este Lázaro no se encuentra nadie. Y sin embargo, versículo 5. Y Jesús amaba a Marta, a la que estaba afanada. Jesús amaba a su hermana, a María. Y Jesús amaba a Lázaro. Jesús los amaba a todos. Ahora, en este texto vemos como en el momento de la enfermedad llega a la casa y se enferma Lázaro. Estos 3 hacen el llamado de emergencia más desesperado. Imagínense que hoy podemos llamar al 911 y puede llegar aquí en cuestión de minutos. Pero en este momento, el mensajero que iba con la noticia de decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo, iba a tardar como mínimo 9 horas si no paraba el ritmo de caminata. Y en ese tiempo tenían que parar porque no es posible en ese tiempo caminar tanto. Recuerden la vestimenta que utilizaban en ese tiempo. No tenían gomas running como usamos ahora. Tenían unas cotizas que, imagínense los callos que tenían por caminar tanta distancia. Entonces, ese llamado de emergencia desesperado se tardó un día en llegar a Jesús. Y este mensajero le dice a Jesús que Lázaro está enfermo. Y Jesús le da la respuesta inesperada. Usted espera que Jesús de una vez se levante y más todavía si dentro del llamado ellos le dicen, Señor, el que tú amas está enfermo. Están apelando al sentimiento de amor que tenía el Señor Jesús con Lázaro. Y Lázaro no era solamente una persona conocida por el Señor, era un amigo del Señor. Más adelante vamos a ver que este amor no era un amor el que nosotros entendemos como amor divino, sino que era un amor que iba más allá y era un amor de amistad. Era un amor que nosotros también lo experimentamos. Y ese mismo sentimiento tenía Jesús por Lázaro. Aquí está mostrando Jesús que es verdaderamente hombre también, que sintió como nosotros, sintió el mismo dolor de un hermano muriendo, de un amigo muriendo. Y Jesús quería ir por él, a rescatarlo. Sin embargo, se encuentran la respuesta inesperada, los que uno no quiere escuchar. En el versículo 4 dijo el Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y dice después Juan, Jesús amaba a Marta y su hermano a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, Jesús decide quedarse 2 días más por la enfermedad de Lázaro y no ir inmediatamente. Ahora, hermanos, antes que lleguemos a este momento del por qué la espera, por qué Jesús se quedó ahí, tenemos una de las grandes respuestas,
o de las grandes preguntas que se hace la humanidad. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios crea a Lázaro y después le permite sufrir una enfermedad siendo su amigo? Y además, como lo vamos a ver las próximas semanas, vemos que él muere. Lázaro murió. Y Jesús responde muy parecido a como ya lo hizo cuando el ciego de nacimiento dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Usted puede preparar cualquier respuesta acerca de la creación y su propósito. Usted puede preguntarse por qué el Señor no nos hizo ya de manera perfecta y sin morir. ¿Por qué el Señor no nos estableció en el paraíso y no tenemos que pasar por todo lo que pasamos en la humanidad? Y la verdad es que primero, que el Señor sí lo hizo perfecto. El Señor creó el Edén, creó a Adán y Eva perfectos. Nosotros estuviésemos viviendo eternamente sin necesidad de morir si no hubiese sido por el pecado de Adán. Sin embargo, todas las cosas son para su gloria, y aún el dolor y la enfermedad glorifican a Cristo. Todo el escenario del universo está diseñado para la glorificación del Señor. Por eso Jesús se glorificó en la enfermedad del ciego cuando le preguntaron los fariseos: ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? Y él les dijo: ni este ni su padre pecó, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es la misma respuesta que da aquí. Esta enfermedad no es para muerte. Y esto no se refiere a que no iba a morir. Esto se refiere a que no era el propósito de su enfermedad la muerte, sino para la glorificación del Señor. Si Lázaro no hubiese muerto, no hubiésemos tenido una historia preliminar de la resurrección de Cristo. Esta es la mejor tipología de la resurrección de Cristo en otra persona. Esta es la mejor tipología de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas cuando nosotros muramos y Él nos resucite. Vayamos al capítulo 6. Por supuesto, hermanos, es fácil decir que todo es para su gloria cuando todo está bien. Pero es difícil decir que todo es para su gloria cuando estamos en momentos de dificultad y cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. ¿Cómo está nuestra fe si vienen dificultades? A lo mejor ahorita estamos pasando momentos buenos. Probablemente ninguno de nosotros haya tenido que caminar para venir a este lugar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos: si estuviésemos nosotros en el momento que estaba viviendo Marta y María, con un Lázaro enfermo, ¿cómo nosotros respondemos a esto? ¿Buscamos corriendo al Señor o lo negamos? Y créanme que más adelante vamos a ver una historia de la importancia que es el aumento de nuestra fe, en el punto número 4. Ahora, hermanos, ¿qué propósito tendría esta espera del Señor cuando ya Él se había enterado que Lázaro estaba enfermo? Y Él dijo en el capítulo 6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego dijo después de esto a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Y aquí vamos a encontrar el secreto de la espera. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Recordemos que Jesús se fue de ahí antes de ser apedreado. Y dice el mismo Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Hermanos, nosotros cuando leemos esto a primera imagen no podemos entender bien qué quiere decir esto. El Señor aquí no está diciendo que no va a pasar nada si ellos regresan a Betania. El Señor lo que está diciendo aquí es que
cualquier persona que haga la voluntad del Señor es aquella persona que está de día. Y todas las cosas que le sucedan a causa de cumplir su voluntad, coopera para bien. Y aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre cosas que no nos sirven para bien porque estamos actuando de noche, estamos haciendo las cosas mal, y el que está caminando de día. Y aquí la gran pregunta que nos hicimos hace algunos minutos, ¿y por qué inclusive hay personas que son cristianas que le pasan cosas malas? Hermanos, todo lo que le pasa al cristiano es para su bienestar, aunque visiblemente parezca malo. Lázaro está sufriendo una enfermedad de muerte. Las hermanas están angustiadas, pero él vio el día de su resurrección. Lázaro pudo vivir una segunda resurrección. Imagínense la bendición que es tener la oportunidad de ser resucitado por el Mesías. Imagínense cómo pudo vivir él el resto de su vida después de que el Mesías hizo este milagro en su vida. Ahora, esto no significa que no vamos a tener aflicciones. Andar de día no significa que no vamos a tener dificultades. El no tropezar significa que tenemos que hacer la voluntad de Dios y todas las cosas nos van a cooperar para bien. Vamos a ver el perfecto ejemplo de una persona que caminaba en integridad y que le fue bien mal. Y usted debe conocer la historia de Job. Job es uno de los primeros libros escritos de la Biblia. Y vaya rápidamente al al capítulo 42 de Job. Y déjeme resumirle todas las cosas que pasó Job. Si usted piensa que a usted le han pasado cosas suficientemente malas como para no creer en el Señor o para no confiar en Él. Job capítulo 42. Antes de leerlo, les quiero comentar rápidamente el resumen de todo lo que Job sufrió. Job sufrió pérdida de dinero, de su riqueza, ganados, murieron siervos. Job sufrió uno de los eventos más trágicos para un padre. Hermano, yo no podía pasar de este punto número 2, aunque tengo 8 puntos, cuando recordé la imagen de Job perdiendo a sus hijos. Job pierde a sus hijos, para los que no conocen la historia, de una manera trágica. Él se entera por medio de una persona que estaba con sus hijos, que sus hijos se encontraban en una carpa y un viento poderoso llegó a la carpa y la carpa cayó. Recuerden que la manera en que ellos se ubicaban en ese entonces era por medio de carpas. La carpa le cayó a los hijos encima y ellos murieron, dice la Biblia, por un viento devastador. ¿Usted se imagina recibir una noticia tan dolorosa? Lo peor es que uno sobrevivió y era justamente para darle la noticia a Job. Esto es más trágico aún. Creo que sería más fácil no saber los detalles. Alguien sobrevivió para decirle: Job, tus hijos murieron. Estábamos sentados y vino un viento y les cayó encima una casa y murieron tus hijos. ¿Qué harías tú si tuvieses una noticia como esta? ¿Qué harías tú si tuvieses que atravesar esto? ¿Realmente te aferras al Señor? ¿O negarías su poder, su deidad, su soberanía y lo que Él ha predestinado para nosotros? Job también sufrió llagas dolorosas, la Biblia dice, de la planta del pie hasta la coronilla. Si usted ha estado enfermo, él estuvo realmente enfermo. Picazón, costras, pus, dice la Biblia, versículo 7, capítulo 5. No podía dormir, debilidad extrema, adelgazamiento. La misma esposa le pidió renunciar. Mire, hermano, la esposa se convierte en nuestro pilar.
La esposa para un hombre se convierte en una ayuda idónea necesaria. Cuando usted se queda en su casa un fin de semana, usted probablemente la llama más de 5 veces para ver dónde está puesto el café, porque ni eso. La esposa se convierte en tanto para un hombre, el que haya esposa haya el bien. Y conseguimos tanto en ella que no nos imaginamos una vida sin ella. Pero peor aún, una esposa que te insta a denegar de Dios. Que le dice, niega ese Dios, mira todo lo que está pasando, ya perdimos los hijos. Y él siguió en su angustia, creyendo en Dios. Recibió silencio de Dios cuando le pidió a Dios que le hablara. Y le pidió que le respondiera por qué. A pesar de todos estos sufrimientos de Job, si usted creía que había tenido dificultades en su vida, aquí hay alguien que realmente sufrió. Job responde de esta manera, capítulo 42. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos me ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, este texto es clave. Otra versión dice, de oídos te había oído y ahora mis ojos te ven. Después de este proceso de Job, él puede maravillarse. No solamente se maravilla, sino que reconoce que todo lo que había conocido del Señor era demasiado grande para su entendimiento. Él había vivido una vida íntegra, pero no había sabido la magnitud de las maravillas del Señor. Esto es lo que produce una verdadera confianza en el Señor. Ahora, ¿qué propósito tiene todo esto para la vida de Marta, de María y de Lázaro? Porque todos fueron tocados por esta situación que estaba viviendo Lázaro. Tenemos una última conversación desde el versículo 11. Dijo esto después y añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo, dice el Señor. Los discípulos le respondieron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Recuerden que en este momento los discípulos no querían regresar a un lugar donde habían sido amenazados de muerte. Y Jesús principalmente había sido amenazado para morir, para que lo mataran. Entonces Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean, pero vamos todos a donde está Él. Hermanos, en esta última parte de la conversación, tenemos a un Jesús que utilizó una palabra, dormido, que se utiliza en el Nuevo Testamento para cuando un creyente muere. Cuando leía por primera vez este texto, yo estaba tratando de buscar algún antónimo a la palabra de una muerte no definitiva. Porque recordemos que todos los cristianos, cuando morimos, realmente morimos, pero vamos a la presencia del Señor. Nuestro cuerpo, nuestra carne muere. Y la vemos ahí, nosotros como humanos podemos ver a las personas cuando ya yacen, cuando los enterramos, pero su alma está con Cristo. Esa es la promesa del Evangelio. Ahora, por eso se utiliza en todo el Nuevo Testamento la palabra sueño. Y yo decía, Señor, ayúdame, necesito explicar esto de alguna manera. ¿Cómo explico algo que no es definitivo, pero no es? Y salta, la palabra siempre salta con la respuesta. Y cuando leí la palabra dormido, dije, ¿y qué mejor explicación que decirle dormido a un creyente que duerme? Así que, hermanos, todas las personas que han muerto, o nosotros lo decimos de esa manera, y que mueren en su carne, están dormidos
para que un día sean resucitados para su glorificación. Pero su alma permanece viva en la presencia del Señor. Ellos están conscientes. Y de aquí, lamentablemente, se ha creado una falsa doctrina en cuanto al sueño profundo, que personas piensan que una persona cuando duerme o cuando muere está en un estado en el limbo o un estado de dormir, que no se encuentran en la presencia del Señor, sino que están esperando la resurrección. Pero esto ha sido aclarado por muchos y hemos entendido que se trata de dormir y la muerte de nuestro cuerpo. Entonces Jesús, en su respuesta, dice: Lázaro ha muerto. Lo dijo claramente. Aquí está mostrando el Señor Jesús su deidad. ¿Cómo podía saber Jesús que Lázaro había muerto si no estaba allá? Había llegado un mensajero, había caminado un día y le había dicho que Lázaro estaba enfermo, no le dijo que estaba muerto. Pero la emergencia mostraba que se trataba de una enfermedad de muerte. Por eso Jesús en el versículo 3 a 4 aclara: esta enfermedad no es para muerte, pero no quiere decir que no lo iba a llevar a la muerte, sino que esta enfermedad tenía un propósito, que era la resurrección o la glorificación del Señor por medio de la resurrección de Lázaro. Después, más adelante, Jesús aclara: Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro no haber estado ahí para que crean. Hermanos, ustedes saben que en la historia y en la vida de Jesús, ninguna persona murió en presencia del Señor. No hay registro de ninguna persona que haya muerto cuando Jesús estaba presente. Qué hermoso, hermano, saber eso. Pero además, el Señor, por causa de aumentar la fe de los discípulos, le da gloria a Dios porque no estaba ahí. Porque probablemente no hubiese muerto si Jesús estaba ahí, el Todopoderoso. Pero no solamente le da gracias a Dios, sino que dice: vamos a redoblar la apuesta, me disculpan la expresión, vamos a esperar 2 días para confirmar que Él esté verdaderamente muerto. Cuando ya el mensajero había llegado, ya Él había muerto porque era una enfermedad de muerte. El tiempo que le tomó después Jesús regresar a la aldea de Betania, estamos hablando de 4 días en tiempo para llegar al lugar para atender a su amigo. Y recuerden que todo comenzó como un llamado de emergencia. ¡Auxilio! Se nos ha muerto, Señor. El que tú amas ha muerto. Pero Jesús se tomó 2 días y después se toma un día más para poder llegar. En este momento estamos hablando de un cuerpo ya en descomposición. Aquí no, los que conocen un poco del estado de descomposición de los cuerpos, ya en el 4.º día, ya el cuerpo empieza a tener un olor. Recuerden que en este entonces no se hacía un trabajo con los cuerpos, mucho menos de una persona común. El muerto se metía en una lápida, vamos a decirle lápida, pero ustedes me comprenden, en un sepulcro, y él ya estaba en descomposición cuando Jesús regresó. Sin embargo, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces con sus condiscípulos en el versículo final: vamos nosotros también para morir con él. Hay muchos que entienden que esta expresión de Tomás, recuerden que este es el mismo Tomás que le pide después a Jesús meter el dedo en el hueco de sus manos para poder creer en él. Lo recordamos por eso. Normalmente no se recuerda por este evento de Lázaro, sino que se recuerda porque él no creía que Jesús había resucitado cuando lo estaba viendo. Entonces, esto es una expresión, yo podría atreverme a decir como sarcástica. El pastor John MacArthur también opina lo mismo, de decir: vamos nosotros también para morir. Está diciendo: Señor, si te querían matar, estaba resignado. Y él en su fe por acompañar a Jesús, dice al mismo tiempo: Señor, bueno, vamos y que nos maten a todos. Porque eso es lo que va a pasar, es inevitable. Porque hay un ambiente malo para nosotros. Nos quieren matar, te quieren matar. Vamos nosotros a morir. En esta expresión, hermanos,
que es la última expresión del texto, vemos a un Tomás que tiene una deficiencia de fe. Recuerden que todos estos discípulos del Señor han visto todos los milagros del Señor. Pero aquí se aproxima el milagro más poderoso, del cual Jesús les dice: yo me alegro de no estar ahí, para que ustedes verdaderamente crean. Les está diciendo: ustedes les hace falta fe. Ustedes han caminado conmigo por más de 2 años y todavía les hace falta fe. Hermanos, ¿qué quedará de nosotros? Que no vimos físicamente un milagro del Señor. ¿Cuánta fe nos hace falta a nosotros en Jesús para creer verdaderamente en Él? Esta es la respuesta de Tomás. ¿Vamos nosotros también a morir con Él? Ahora, hermanos, para concluir, hay una historia de una cristiana llamada Blandina, mucho más cerca de nosotros los acontecimientos de Cristo. Esta era una joven que, aunque la edad no está comprobada, la mayoría de los expertos piensan que ella tenía unos 15 años. Y esta muchacha había conocido las verdades del Evangelio. Estaba apenas a 177 años, menos de 200 años de los eventos de la cruz, que la vamos a ver más adelante. Y esta joven, no se le podría decir niña, ya tenía 15 años, amaba tanto a Jesús que fue perseguida en la ciudad de Lyon para matarla porque era cristiana. Recuerden que se vivía una persecución de los cristianos en los primeros siglos. Y ella decía: soy cristiana, entre nosotros no hay maldad. Los jueces, los funcionarios la agarraban, la torturaban, la llevaban a un lugar para que los animales y las fieras del campo, las fieras, la embistieran para golpearla. 15 años. Y ella decía y repetía: soy cristiana, entre nosotros no hay maldad. Hermanos, una de las torturas que utilizaron con ella fue sentarla en una silla de hierro fundido, caliente, y la obligaron a sentarse ahí. Usted imagínese esa escena. Y ella decía: soy cristiana, entre nosotros no hay maldad. En un momento, en una especie de misericordia, la mataron. Y ella nunca renegó de Jesús por amor a Cristo. ¿Cómo nosotros nos veríamos en esa circunstancia para glorificar a Cristo en una enfermedad o una circunstancia como la que ella vivió? Creo que lamentablemente por mucho menos renegamos de Jesús. Por pena en el trabajo, en nuestro medio social, negamos a Jesús porque obramos como obran los del mundo. Tenemos que considerar que nuestra vida tiene un solo propósito, y es glorificar al Señor. No se trata de lo que nosotros queremos vivir, de nuestros sueños, nuestros éxitos, nuestras pasiones. Ese tipo de mensajes son los que muchas personas quieren oír. Pero la realidad que la Biblia enseña es que nuestra vida es para glorificar al Señor. Cierro con una cita de Ray. Somos nosotros inmortales mientras no hayamos terminado el trabajo que Dios nos ha encomendado. Es decir, nuestro único propósito es cumplir con la obra del Señor en esta tierra. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por la vida de Lázaro, por la vida de Marta, por la vida de María, que nos enseñan a nosotros a creer en ti, a amarte, a glorificarte, a saber, Señor, que a pesar de que estemos en tribulaciones, en momentos difíciles, tú nos has salvado, tú nos has amado, y por amor a nosotros, por amor a nuestra fe, permites que pasen muchas cosas en nuestras vidas. Señor, permítenos reconocer
tus bondades en las circunstancias más adversas. Queremos ser cristianos fundamentados en la roca, en la palabra. Señor, queremos amarte y que tú nos ames y nos amas como lo haces y que seamos llamados tus amigos. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos conocerte más, que podamos servirte pensando siempre en la adoración de tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.